Bien, vamos a iniciar con las teorías atómicas. El que propuso la teoría atómica fue John Dalton. Eso fue a final del siglo XVIII y gracias a ello se basó en dos leyes. La primera ley que fue la conservación de la masa y la segunda ley fue las proporciones definidas. Y gracias a él comenzamos en cuatro partes. La primera parte, toda la materia está hecha por átomos. Propuso que toda la materia está hecha de átomos, de pequeñas partículas indivisibles llamadas átomos. Son partículas sólidas, masivas y están en constante movimiento. Este fue su diseño y con ese se basaron para a partir de él crear los demás. La segunda parte, que es todos los átomos de un elemento dado son idénticos en masa y en propiedades. Dalton propuso que cada uno de los átomos de un elemento, como el oro, es idéntico a cualquier otro átomo de este elemento. Esto quiere decir que son similares a la ebullición, bueno, tienen relevancia, son similares en la ebullición, puntos de fusión y electronegatividades. El tercer paso, que es los compuestos son combinaciones de dos o más tipos de átomos. Bien, para este paso, bueno, dice Dalton propuso que los compuestos son combinaciones de dos o más tipos diferentes de átomos. La mesa tiene dos elementos que son el sodio y el cloruro, que para esto es NaCl, cloruro de sodio. Para ello ahí van dos elementos. El modelo atómico de Thomson postula que el átomo se compone de una esfera cargada positivamente en la que se reside la mayor parte de la masa del átomo sobre la cual incrustan los electrones. Esto quiere decir que él dio la existencia o él confirmó la existencia de una nueva partícula llamada electrón, que es negativamente, y gracias a él se dio, bueno, no gracias a él, sino a una persona llamada Millikan, se dio a conocer que el electrón equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, y él dio el gran ejemplo del pudín de pasas, que el pudín de pasas es como si fuera un átomo y tuviera partículas de electrones. Postula que el átomo tenía un centro con una fuerte carga positiva. En cuanto una partícula alfa intentaba pasar, era rechazada por esta estructura central. Esta fue bueno, él hizo un experimento de la cual si tapamos y dejamos este cacho, él hizo este experimento en la que él ponía una partícula alfa, intentaba pasar sobre este palito que se alcanza a ver, pero no es un palito, era una hoja. Entonces, él a la hora de que, bueno, las partículas alfas intentaban pasar sobre ella, pero al momento de que se pasaban algunas, pasaban literalmente o directamente hacia el núcleo, pero otras no, solamente se quedaban y las rechazaba, ligeramente eran desviadas, pero para ello él se dio cuenta que después de un cierto tiempo se dio cuenta que al momento de ser rechazadas también aparecían en la parte de atrás, en todas partes. Entonces ahí es en donde él se dio cuenta que las partículas también eran rechazadas por el centro, o sea, tenía demasiada energía que no podían atravesarlas. El modelo atómico de Bohr, él postuló lo siguiente: en el centro él dice que el átomo está constituido de lo siguiente:
En el centro del mismo se ubica el núcleo. El núcleo es la parte roja que vemos aquí. El segundo dice, en torno al núcleo giran los electrones. Los electrones son las cargas negativas que giran por ello en la órbita. Los electrones, mientras giran en su órbita, como lo acabo de decir, no emiten radiaciones. El modelo atómico de Schrödinger aplica que los electrones son ondas de materia que se distribuyen en el espacio según la función de las ondas. Dependiendo de la función de las ondas, este es el símbolo que se utiliza. Es un átomo, no pueden haber electrones en los cuatro números cuánticos iguales. Este fue su modelo atómico de Bohr. Él creía, bueno, al principio se creía que los átomos solamente estaban en una parte, que no se podían mover. Sin embargo, al pasar el tiempo y hacer los descubrimientos de Thomson, de Rutherford, de Bohr, y al llegar a Schrödinger, se dieron cuenta, o él se dio cuenta, que los átomos no estaban solamente plasmados, o sea, no se quedaban ahí en un punto. Sin embargo, se movían de órbitas y saltaban. Entonces a ese movimiento se le llama, bueno, se daba por la radiación y por mucha energía. Bien, este fue la historia o el cambio de cómo fueron modificando los átomos, dependiendo, como les mostré al principio. Ese fue una bolita, era el modelo atómico de Dalton. El siguiente era el de Thomson, que se creía que eran cargas positivas y cargas negativas, pero principalmente él creó las cargas negativas, en donde él postuló que solamente existían esas. En el siguiente fue Rutherford. Él fue el que creó las cargas positivas, y gracias a su maestro, que fue Thomson, pudo deducir y partir después de su descubrimiento que existían cargas positivas y cargas negativas. Y Bohr fue el que descubrió los niveles los niveles también se dividen en subniveles. Para eso, a partir de él, pudieron crear los diferentes. Schrödinger en 1926, la nube de electrones. La nube de electrones está el átomo, como el dibujo anterior. Bueno, la imagen anterior dice que este es el núcleo. La nube es todo lo que lo rodea. Para ello, la nube es altura. La altura o la masa, la masa es más fuerte, bueno, es más grande, pero el núcleo es más poderoso. Entonces, ¿por qué es poderoso? Porque ahí llevan los electrones y los protones. Entonces, para eso, él fue el que creó la nube y la función de ondas. Bien, como les acabo de mostrar, eso fue la historia de la teoría atómica. ¿Qué van a pensar en la mecánica cuántica? O sea, yo cuando mi profesor me mandó el PDF de cómo vamos a mandar, de los temas que vamos a abordar, vi que era la mecánica cuántica y enseguida pensé en los Vengadores, la verdad. Las personas que hayan visto Avengers Endgame lo van a entender. Y bien, no está fuera del contexto, sin embargo, alteran ciertas teorías o ciertas palabras de las cuales no cuadran, pero sí tiene algo que ver, y gracias a ello me pueden dar unas ciertas ideas de todo lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué es la mecánica cuántica? La mecánica cuántica es la ciencia que estudia las características y el comportamiento de las partículas atómicas y subatómicas. La mecánica cuántica, junto con la teoría de la relatividad, que lo formuló Albert Einstein, compone lo que hoy en día llamamos física moderna. Como bien al principio les dije que los tres temas abordan la física moderna hasta el día de hoy. Antes se llamaba la física clásica, pero por el paso del tiempo
la física moderna. ¿Qué es la mecánica cuántica? En mis propias palabras, vamos a concluir que la mecánica cuántica tiene que ver con los cuantos, ¿no? Cuantos, que significa como números, para que me entiendan. Cuantos, quantum en inglés. Y obviamente, cuantos habla de, sí, de números, de probabilidades, que en este tema se hablan de probabilidades, de números y todo eso por las fórmulas. ¿Quién lo descubrió y en qué año? La mecánica cuántica surgió como una rama diferente de la física en el año 1922 a partir de la teoría cuántica expuesta por el físico alemán Max Planck. Y la teoría de Planck afirma que la luz se propaga en paquetes de energía o fotón. Como bien se los dije hace rato, que los tres temas tienen que ver: la mecánica cuántica con la relatividad con la teoría atómica, con la relatividad con el espacio y tiempo, la mecánica cuántica con el espacio y tiempo. Entonces, esto es lo mismo, solamente con diferentes palabras. Y gracias a esto, un dato curioso es que gracias al descubrimiento de la mecánica cuántica, Albert Einstein también tuvo que hacer sus conclusiones y tuvo que pensar de diferente forma como lo hizo Planck. Para ello, la mecánica cuántica, este fue el modelo atómico de Bohr, o uno de los modelos atómicos más sobresalientes o de los que más se han conocido. Para ello, cuando Albert Einstein estaba haciendo sus conclusiones o su manera de pensar, Bohr tuvo que, sí, gracias a esto, Bohr tuvo que dar sus conclusiones por la teoría atómica. Entonces les digo, cada tema tiene que ver con los otros temas. Entonces, bien, que se aborda mucho. Esta parte trata cómo se genera la luz y cómo interactúa esta con la materia, emisión, absorción de la luz. Las fuentes luminosas más comunes son sólidos, calentados y gases por las que pasa una descarga eléctrica. Albert Einstein fue el que diseñó el efecto fotoeléctrico. Como dice, consiste en la emisión de electrones, como el tema anterior, fotoelectrones por un metal al hacer inducir la luz sobre él. Este fenómeno tiene ciertas peculiaridades que no podría explicar la física clásica. Por obvias razones, la física clásica es muchísimo antes que la moderna. Entonces, habían ciertas cosas que aún no habían sido explicadas, como el de los átomos hace un rato. La luz es emitida por un fotón que va hacia el suelo. Los electrones están incrustados aquí con un metal que van dirigidos hacia el electrón. Sí, salen como electrones. Y ya, fotón eléctrico, emisión de la electricidad de un metal cuando incide sobre el metal una luz. Los electrones. Entonces, aquí estaba la pequeña capa. Aquí estaba la pequeña capa. Y, a ver si se alcanza a ver bien. Aquí sale bastante energía. ¿Han escuchado sobre la bomba nuclear? Pues la bomba nuclear tiene bastante energía, ¿no? O la energía nuclear, como ustedes lo quieran ver. Esta es la energía. Y esta energía radica o irradia hacia acá. Todo derecho. Entonces, como esta radica hacia acá, al momento de cruzar, que esto ya vimos que eran los electrones, como les mostré hace un rato, estas, al momento de cruzar, algunas cruzaban, se ven aquí. Hasta ahí no hay problema. Pero
al momento de que todas estas se juntaban, toda la energía se juntaba, la energía salía ligeramente, nada más ligeramente, disparada, rechazada, como se lo dije hace un rato. Y alguna también se salía disparada, bonita, así bonito. Y ahí es en donde todos estábamos, bueno, ahí es en donde Rutherford no supo o se descontroló o ya no supo, o su teoría de Thomson ya no estaba, no, o al revés, no me acuerdo, pero las teorías ya no coordinaban o ya no salían iguales. Para ello, después de un rato, como hace un rato le estaba comentando, todo esto salía reflejado hasta acá. Y bien, ahí es donde te preguntas, ¿por qué este punto? ¿Por qué este punto si tiene todo ese espacio, todo? Y aquí en este espacio salían, al descuadrar, salían las partes así, como estas imágenes, como estas flechas. Entonces, les vuelvo a reiterar, este punto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque todos, después de un cierto tiempo, todas se juntaban, todas, estaban en bolita, bolita. Entonces, como todas estaban en bolita, al momento de estar todas en uno mismo, eran rechazadas. Y como eran rechazadas, es por eso que ahí se creaba este punto, porque eran rechazadas y ahí no coincidían las mismas teorías. ¿Qué es la relatividad? Es la localización de sucesos físicos tanto en el tiempo como en el espacio. Claro, aquí vamos a hablar sobre el tiempo y el espacio, como relativos al estado de movimiento del observador. Después, más adelante vamos a hablar de un ejercicio o de un experimento en el que Albert Einstein, el que creó la relatividad espacial o especial, y la general. Esta teoría describe correctamente el movimiento de un cuerpo, de cuerpos incluso a grandes velocidades y sus interacciones electromagnéticas. ¿Quién lo propuso y en qué año? En el año de 1905, Albert Einstein fue el que propuso la relatividad del principio. Y después de 10 años se creó la relatividad general. Se determinó que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores. Esto quiere decir que si yo que estoy en el suelo y pongo a ejercer o hacer un movimiento y otra persona que está en el espacio o en algún lugar alto va a ver el otro lado, yo como observador 1, voy a darme cuenta que su objeto en el mismo movimiento en el que está haciendo el mío es diferente. Para mí, como yo observador 1, voy a ver que su objeto del otro es más largo, es más tardado. Pero, sin embargo, el segundo observador va a pensar que el más tardado, el objeto más largo, va a ser el mío. ¿Por qué? Más adelante lo vamos a ver. Einstein propuso, después de 10 años tratando de incluir la aceleración en la teoría, publicó la teoría de la relatividad en 1915, después de 10 años, imagínense. En ella determinó que los objetos masivos causan una distorsión en el espacio y tiempo, que se percibe como gravedad. Como en el ejemplo que les acabo de presentar o de mostrar, es en el espacio y el tiempo en el que nosotros vamos a estar hablando. El espacio, ¿por qué? Porque el observador 2, en el que les expliqué, está en un espacio y el tiempo es en el que vamos a ver nosotros por qué vamos a hablar de él. Los postulados de la teoría de la relatividad especial. Las leyes de la física, uno de los postulados es las leyes de la física son iguales a cada marco de referencia si su velocidad es constante. La velocidad 2. La velocidad de la luz es independiente del estado de movimiento de la fuente o de cualquier observador.
Esto quiere decir, ahí va otro. En un experimento que él hizo, se imaginó un tren. Si el tren corriera, no sé, a 100 kilómetros por hora, no sé, a 100 kilómetros por hora, más el espacio en el que yo voy corriendo, en el tiempo en el que yo voy trasladando, en el tiempo en el que yo voy trasladando, obviamente para determinar la velocidad se suman ambas cantidades, pero para la velocidad de la luz, aquí es en donde un postulado dice, las leyes de la física son iguales a cada macro de referencia si su velocidad es constante, pero si su velocidad no es constante, entonces ahí es en donde sí se podría sumar. Pero Albert Einstein se hizo la pregunta en donde decía, si es constante, entonces no tendría razón de ser en la que se tendrían que sumar. No sé si logro hacerlos entender. Otro experimento fue el de Fizeau, en el que él se postulaba o expresaba que en puso dos tubos llenos de agua y ahí colocaba la luz, la velocidad de la luz. Entonces ahí es en donde él se dio cuenta que la velocidad de la luz y la velocidad la velocidad de la luz y la del agua la sumaban, no eran relevantes, o sea, no eran iguales, no eran equivalentes. Sin embargo, Albert Einstein se basó en ese experimento, entonces ahí es en donde se dio cuenta que los postulados estaban correctos. Bien, otro de los ejemplos que son muy básicos en este tema de la relatividad es la teoría de los gemelos. ¿Por qué la teoría de los gemelos? Como hace un rato les estaba explicando, yo soy el observador 1 y otra persona es el observador 2. Yo soy una gemela y no sé, mi amiga Nayeli es la gemela 2. Es un ejemplo. Y no sé, a mí me hicieran quedarme aquí en la Tierra, en observación, y mi amiga se fuera al exterior, al espacio, y ahí se quedara fuera, este es el sol, la Tierra, y ella fuera a navegar o fuera a estar alrededor de la Tierra durante 2 años, ¿sí? Durante 2 años en constante movimiento. Entonces, al regresar a la Tierra, el cambio que nosotras veríamos, no, sí, en el cambio que nosotras veríamos o que las otras personas vieran, es de que yo sería más vieja por ciertos segundos que ella. Entonces esto quiere decir que el espacio y el tiempo vuelven a hacerse la suya. ¿Por qué? Porque todo determina en el espacio y tiempo, como la teoría cuántica de hace un rato que les estaba comentando. Todo depende del espacio y tiempo cuando hablan de la mecánica, de los cuantos, de la probabilidad, de cada uno. La fórmula. Las fórmulas son S', sistema de referencia, P, velocidad, y C, velocidad de la luz. T, obviamente, es tiempo. Y estas son las fórmulas. De estas fórmulas vamos a hablar de los ejercicios que vienen a continuación. Esta es la fórmula. E es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. El primer ejercicio es ¿a qué rapidez se debe mover una partícula para que Y sea igual a 2? Bien, la fórmula es esta. La de hace ratito que les estaba explicando, que vamos a hacer ejercicio. Bien, va a ser esta. El desarrollo. En el que se va a hacer un ligero despeje para que si el 1 está dividiendo, va a pasar multiplicando. 1 menos por esto, que es la velocidad sobre velocidad de la luz, velocidad sobre velocidad de la luz al cuadrado, igual a 1
masa al cuadrado. Y el siguiente punto, vamos a poner por puntos, que es 1, vamos a sustituir este valor, 1 menos b sobre c al cuadrado igual a 1 sobre 2, aquí como no lo pide, 2 al cuadrado. El siguiente punto lo vamos a desglosar por puntos para que lo entiendan mejor. 1 es igual a b sobre c al cuadrado sobre esto, 1/2 equivale a 0.5 y se me estaba pasando este dato no va aquí, perdón, error mío, como está positivo pasa negativo, -1, entonces el siguiente punto va a ser b sobre c al cuadrado igual a 0.5. Sí, 0.5. Este lo repetí, disculpen. Y como así queda, es b sobre c al cuadrado. Esto lo hace y queda a menos 0.75. Entonces, el opuesto de la raíz es... No, el opuesto del cuadrado es la raíz cuadrada. Y se queda 0.75, que esto viene siendo b sobre c igual a 0.866. Esto está pasando, está dividiendo, pasa multiplicando. Y por fin queda b es igual a 0.866. ¿A cuánto equivale la c? Que es a 300. Sí, a 300. O lo podemos ocupar como el otro resultado, pero lo vamos a ocupar como 300 por 300 por 10 a la 8 igual viene siendo lo mismísimo a 2.598 por 10 a la 10. Y bien,